Hola, hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Baez Valverde y hoy tenemos en cabina a un invitado especial y a un gran amigo para hablar acerca de los canales de denuncia y la protección de los informantes para evitar la corrupción. Emitimos desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM. Esta señal llega a más de 16 países de Europa y de América a través de nuestra red internacional de contactos. Además nos reproducen en diferido Radio Universitaria de la UCE en Ecuador y Radio UTPL, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja. A todos, muchas gracias y bienvenidos a Derechos a Boca. Vamos a comenzar. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Como les decía, ya se encuentra en cabina nuestro amigo Carlos Cambrón Murillo. Él es máster en Compliance por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. También tiene un máster en Derecho Empresarial por la Universidad Autónoma de Barcelona y una especialidad en Derecho Mercantil. Es abogado con énfasis en Compliance y Derecho Empresarial. El tema que hoy nos convoca son los canales de denuncia y protección de informantes. Carlos, bienvenido a este espacio, también bienvenido a casa, a la universidad donde has estudiado. La pregunta de entrada al público que nos mira y que nos escucha es: el proyecto de ley, hay un proyecto de ley, una propuesta para garantizar la protección de las personas que denuncian corrupción dentro de empresas o organizaciones en España. Esto parte de una directiva. Cuéntanos un poco de este proyecto de ley, la directiva europea. Bienvenido. Bienvenido. Primero de todo, gracias Cristian por la invitación. Para mí es un placer poder hablar de este tema que ahora está muy en boga. Sobre la primera cuestión que planteas, este proyecto es resultado de una directiva europea, que es la 2019/1937. Toda directiva que sale a la luz tiene un proceso de transposición a la normativa nacional de cada Estado miembro. Y en este caso, bueno, para ponerte un poco en situación, en contexto, el plazo que tenían todos los Estados miembros para poder transponer esta directiva dentro del ordenamiento jurídico nacional tenía un límite hasta el 17 de diciembre de 2021. Aquí y otros muchos países, bueno, nos retrasamos. Siendo aquí, bueno, viniendo de España con algunas otras cosas, siendo como es, pues no me iba a sorprender mucho este retraso, pero bueno. Se publicó desde el Ministerio de Justicia, salió en marzo el anteproyecto, se abrió un plazo de consulta pública. Es un proceso por el cual pues, particulares o profesionales pueden presentar su análisis del texto, si ven cosas que son mejoras o cosas que están bien o son mejorables. En septiembre salió este proyecto de ley, me parece que sí, creo que se publicó en septiembre, se publicó más adelante, en el BOE, y como si no tuviéramos suficiente, el BOE volvió a publicar otro documento, 280 páginas de enmiendas de los distintos grupos parlamentarios sobre este proyecto de ley. Entonces, bueno, para poner un poco de énfasis sobre qué puntos traslada este proyecto de ley, principalmente se basa en el objetivo de la directiva, que es poder proteger a los denunciantes de corrupción, de fraude, de prácticas irregulares, ¿no? Algunas novedades es que este proyecto de ley pretende ser holístico, pretende ser global, con lo cual también se puede trasladar al sector público, en el ámbito de la administración pública. Permite que los ciudadanos y cualquier funcionario público pueda comunicar operaciones, subvenciones, adjudicaciones que sean sospechosas dentro de su proceder, y a consecuencia de esto pues se les permita a estas personas, a ciudadanos y funcionarios, una protección real ante represalias por denunciar estas irregularidades. Otra de las cuestiones es que establece la obligación de implantar sistemas internos de información, que vienen a ser estos canales, de manera obligatoria a las empresas que tengan más de 50 trabajadores,
Es obligatorio que lo tengan también todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones que estén gestionando fondos públicos, dato importante. Permite también, bueno, regula la posibilidad de que el informante pueda presentar denuncias de manera anónima. Ya te digo, no me voy a extender, pero el tema del anonimato y la confidencialidad de las denuncias no es un tema menor. No es un tema menor. Viene regulado en la directiva el tema de la confidencialidad en cuanto tú no puedes dar los datos o no puedes revelar los datos del denunciante a otras personas sin su consentimiento, salvo que en estos casos se traten de autoridades competentes, se pueda tratar del Ministerio Fiscal también. Y luego, en cuanto al tema de los plazos para los trámites de estas denuncias, las respuestas, es decir, el momento que se tenga una recepción de la denuncia, los trámites que se realizan con el recurso de recibo, la investigación interna, la respuesta al denunciante, el plazo que pone el proyecto de ley coincide, obviamente, con el de la directiva, que son 3 meses para poder hacer todo este procedimiento y responder. No obstante, sí que permite dar una prórroga en el caso de que se presenten complejidades en la fase de investigación. Amigas y amigos, estamos hablando sobre los canales de denuncia y protección de los informantes. Y ahora Carlos nos contaba que hay una directiva europea. La directiva es un procedimiento por el cual esta organización europea, la Unión Europea, pide a los países parte de la Unión generar legislación a favor de ciertas normas o legislar en tanto lo que está sucediendo o que es prioritario dentro de los países de la Unión. Y el tema de denuncia y protección de informantes es muy importante para evitar la corrupción. Ya localizándonos en España, Carlos, y ahí si no, este es un proyecto de ley, es una propuesta. ¿Qué dice actualmente el derecho laboral y de empresa al respecto de los casos que ya hay en España o que sucedieron anteriormente? Por ejemplo, una sentencia del Constitucional, una experiencia que tú tengas. Bueno, a ver, sí que hay una sentencia muy buena que está muy vinculada, diría yo, con la directiva, porque es una sentencia del Constitucional precisamente que es del año 19 y la directiva también es del año 19, con lo cual cuando pude hacer la lectura me resultó una sentencia muy pedagógica. Te pongo en contexto. Un empleado, un enfermero de una empresa contratista para prestar servicios sanitarios, ¿no?, en una casa de día, ¿no? Centro de día, perdón, cuyo titular es el Ayuntamiento de Baracaldo, aquí arriba en País Vasco, ¿vale? Este empleado comunica a su empleadora que comunica que hay falta de material sanitario, falta de formación profesional a los que trabajan, que circunstancias que pueden poner un poco en duda la calidad de los servicios. También pone en cuestión, o informa de que hubo un incidente de un posible casi riesgo de contagio por hepatitis B dentro de la actividad de esta prestación de servicios. La empresa se desentiende completamente, con lo cual vemos que esta persona se comunica primeramente con la empresa, no hace caso, la empresa comunica o denuncia los mismos hechos ante el ayuntamiento, que es la cliente de la adjudicataria. Y el ayuntamiento, lo comunica como una revelación pública ante el ayuntamiento, ¿no?, ante esa entidad local, pública. Lo que hace la empresa, acto seguido, es enviarle a él una carta de despido, de despido disciplinario, por incumplir lo que se conoce, y eso viene dentro, ya es un elemento estudiado en los contratos de derecho laboral, ¿no?, que es la transgresión de la buena fe contractual. Pues se fundamenta esa carta de despido en la transgresión de la buena fe contractual y de la deslealtad del trabajador ante la empresa, por manifestar juicios de valor, opiniones, ¿no?, y que eso en cierto modo ponía en una situación compleja a la empresa ante la administración. Entonces, para ir un poco más rápido, se abre un procedimiento, este trabajador impugna el despido ante el Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao. El Juzgado de lo Social le da la razón, considerando que ha habido una vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión del artículo 20.
Consecuentemente, el despido se considera nulo, no procede, y se presenta recurso por parte de la empresa ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Y el CSJ no se pronuncia no a favor del empleador, del empleado. Considera que no ha habido una vulneración del derecho a la libertad de expresión del empleado y que los cauces a los que ha acudido el empleado no han sido los adecuados y que además se ha inmiscuido en asuntos que no eran de su legitimidad. Dicho esto, lo que hace él es presentarse, el trabajador, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, diciendo, oye, se me ha menoscabado, lesionado mi derecho a la tutela judicial o efectiva y al derecho a la libertad de información y expresión. Y el Tribunal Constitucional, en esta sentencia que mencionamos, que es la 146/2019 del 25 de noviembre, los ponentes de este caso consideran de que ha podido haber una represalia por parte de la empleadora hacia el trabajador. Ve difícil que pueda haber una vulneración del derecho a la libertad de información, porque en estos casos el derecho a la libertad de información es como la difusión de un hecho que se considera noticiable. Entonces, lo que hace como estrategia el Tribunal Constitucional es se mantiene al margen de este derecho y entra a analizar si ha habido una vulneración del derecho a la libertad de expresión. Finalmente resuelve a favor del empleado en que ha habido una vulneración del derecho a la libertad de expresión porque la carta de despido se focalizó en las opiniones que había vertido, ¿no? Y no en el juicio de valor sobre la veracidad de los hechos que había denunciado el trabajador. ¿Por qué es chulo, por decirlo de una manera informal, sí. ¿No? O pedagógica esta sentencia? Primero por esta cuestión, porque es parte de las funciones del Tribunal Constitucional entrar a valorar las cuestiones sobre derechos fundamentales, no en otras cuestiones en las otras instancias, pero precisamente porque empieza a tratar el tema de la prelación de los canales de denuncia, que es lo que regula la directiva. La directiva te regula 3 tipos de canales. El interno, que es el que está en la sede de la empresa; el externo, que es el que se puede acudir ante autoridades competentes o designados por el Estado, como puede ser la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y la revelación pública, que es la última vía excepcional. ¿Qué te dice la directiva en estos casos? Que tú tienes que agotar todas las vías. Tienes que haber denunciado todo, primero el canal interno y después, si en el canal interno no te hacen caso, como ha sido en este caso, por la vía externa. Y si en la vía externa pasa lo mismo, revelación pública. En este caso, el trabajador, agotó todas las vías, porque denunció los hechos a su empleadora, con lo cual esto equivaldría al canal interno, primera vía. Como no le hicieron caso, se presentó a denunciar en la segunda vía ante el ayuntamiento. Y la tercera vía final, que es el apartado de justicia. Pero muy interesante, porque aquí estamos viendo cómo el Tribunal Constitucional actúa mediante un recurso de amparo previamente a la Corte Superior de Justicia, donde hay una negativa, un fallo a favor del empleador y no del empleado, pero la Corte Constitucional, por encima de ese fallo, dice: la razón la tiene el empleador porque hay garantías del derecho a la libertad de expresión y la sentencia constitucional es constitucional, no hay manera de apelar, iría a un tribunal ya supraestatal. Exactamente, por eso en no este hay caso sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al Tribunal Europeo. Esto, amigos, para que entendamos cómo funciona la directiva. La directiva es una sugerencia, bueno, una construcción europea que pide a el Estado regular, legislar a favor de algo que se está sucediendo. Y como les decía, estamos hablando sobre los canales de denuncia y protección de informantes al respecto de quienes informan de corrupción, de fraude o de otras instancias. Ahí queremos preguntarle, Carlos, como especialista en compliance, ¿qué elementos recomiendas a las empresas para hacer posible la implantación de un sistema de gestión de denuncias y control de corrupción? Ya decías, fundaciones, instituciones públicas, todas estas. ¿Qué recomendaciones haces? Vale, a ver, como ha habido siempre... yo intentaría acudir por la parte técnica,
me centraría bastante en los estándares internacionales, las normas ISO. Yo creo que los que nos escuchen sabrán muy bien esto de las normas ISO, tipo 9001 de calidad, etcétera, etcétera. Hará cosa de un año salió publicada la ISO 37002-2021, que es para la implementación de sistemas de gestión de denuncias e irregularidades. Entonces, yo lo explicaré muy rápidamente, conforme al estándar, a este estándar. Lo que hay que hacer previamente al implementar o al implantar un sistema de gestión de denuncias de irregularidades, hay que determinar el contexto interno y externo de la organización. Y eso en todos los estándares, normas ISO que se dedican a implementar sistemas, lo tienen. Es decir, primero hay que conocer a la empresa. Con lo cual, cuando hablamos de contexto interno y externo, podemos referirnos a el tamaño de la empresa, el modelo de negocio de la empresa, la composición de la empresa, las interrelaciones que tenga la empresa con el sector público, porque tengamos en cuenta que pueden haber empresas que entran en concurso público con la administración, pues, para temas de contratación pública, ¿no? Y también determinar las partes interesadas, los stakeholders, que pueden ser los socios, pueden ser los clientes, pueden ser los proveedores, ¿vale? Entonces, una vez esto, hay que determinar, siguiendo el estándar, hay que determinar el ámbito de aplicación de este sistema, es decir, quiénes van a hacer uso, definir quiénes van a hacer uso de estos canales y qué infracciones serán objeto de la denuncia, porque la propia directiva, en concatenación, en vínculo con esta ISO, la directiva establece toda una lista de materias las cuales pueden ser objeto de infracción y de denuncia, que pueden vulnerar precisamente el derecho de la Unión, ¿no? Y que puedan poner en riesgo, pues, el interés general, ¿no? Una vez esto, el siguiente apartado, todas las normas de estándares de este tipo, tienen un apartado focalizado en el liderazgo, con lo cual tendremos en cuenta a la hora de implementar este sistema el órgano de gobierno y la alta dirección. Entonces, el órgano de gobierno tiene la función de implementar este sistema, demostrando un compromiso con este sistema, pero también con la política del canal de denuncias, ¿no? Y además, la alta dirección tiene que involucrarse en la implantación de este sistema mediante la aprobación de esta política del canal, asegurando que cuando se empiece el trámite de la investigación, esta investigación sea independiente, sea imparcial y se asegure también la adopción de estas medidas de protección contra de los denunciantes contra las represalias, ¿no? Entonces, este sistema, las personas que se encarguen de la gestión de este sistema tienen 4 actividades, 4 funciones imprescindibles. La primera, la recepción de las denuncias con su acuse de recibo, etcétera, etcétera. Valorar la información y su importancia, realizar esa investigación imparcial e independiente y luego dar respuesta al denunciante y tomar la decisión pertinente de acuerdo con el resultado de la investigación. De acuerdo. Sí, básicamente introducir un sistema de canales de denuncia y protección de informantes dentro de la empresa, que la alta directiva tome en cuenta estas recomendaciones. Y ahora te hacemos otra pregunta. Finalmente, porque no nos queda más tiempo, una pregunta final. ¿Qué recomendaciones das a quienes hacen denuncias en sus empresas y se someten a escarmientos como el que decíamos de un empleador que hasta despide al denunciante y dice, no, te callas, no puedes ir a ningún lado, luego vas al ayuntamiento, busca una salida? ¿Qué recomiendas tú a estas personas que saben de algo de corrupción o de un fraude y dicen, ay, no sé qué hacer, hablan con su familiar? ¿Qué recomiendas? Yo te puedo hablar desde el punto de vista de estrategia procesal, porque ahora como un par de meses había publicado, para la World Compliance Association, había publicado un artículo, habiendo hecho una lectura de la directiva, porque fue entre el momento de la directiva creo que la salida del anteproyecto, un artículo mostrando posibles vías. Entonces, yo creo que como estrategia del denunciante tiene que acreditar o tiene que demostrar, como parte de la carga de la prueba que tiene, la prelación, lo que hemos hablado antes, que esta persona que haya sido víctima de alguna represalia haya comunicado las infracciones en el canal interno, se acredite que de este canal interno pues no se haya avanzado nada en absoluto,
y por lo tanto agote la vía yendo al canal externo y así sucesivamente hasta la revelación pública. Con lo cual esto tiene que quedar debidamente acreditado. Segundo, y ese es un elemento que es caracterizador en la directiva, el denunciante tiene que probar la veracidad de la información que aporta sobre la infracción en el momento en que presenta la denuncia. Es decir, hay unas palabras, una línea muy clave que dice, entre comillas, tener motivos razonables para creer que la información sobre esta infracción es cierta. Por lo cual ahí tiene también un trabajo importante. Tiene que acreditar que había motivos razonables y suficientes sobre la existencia de estas infracciones. Claro, la prueba, ¿vale? De hecho, sí. ¿Vale? Entonces, luego, hay lo que es la inversión de la carga de la prueba. Es decir, cuando el denunciante demuestre razonablemente, y eso de acuerdo con los considerandos de la directiva, la ley, que demuestre razonablemente que ha comunicado infracciones y ha sufrido represalias, se produce esa inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa? Que esa inversión recae en la parte empleadora, que le va a tocar demostrar que la medida perjudicial nada tiene que ver o no tiene ninguna conexión con la denuncia del trabajador, sino que se debe a motivos justificados y objetivos. Con lo cual, esa es la clave que yo diría que hay en esta estrategia por parte del denunciante. Sí. Y luego hay la posibilidad, también lo recoge los considerandos de la directiva, a poder aplicar vías de recurso y de indemnización. Vías de recurso, dependiendo del tipo de represalia que haya sufrido el denunciante, y las indemnizaciones por los daños y perjuicios. Entonces, vemos una serie de acciones que pueden ser favorables para el denunciante. Es decir, como recursos, pues pongamos una acción de reintegración en caso de despido, por traslado del empleado, degradación del puesto, congelación de las formaciones o del ascenso, indemnización por pérdidas económicas presentes y futuras debidas a los salarios que ha dejado de percibir desde la fecha del despido hasta la sentencia judicial que procede a la readmisión del trabajador. Una serie de medidas. Claro. Y lo mismo indemnización económica para otras cuestiones, como es el gasto de la asistencia letrada, tratamiento médico. Yo, si aún queda tiempo, no mucho, ¿no? ¿Verdad? No. Bueno. No nos queda tiempo, pero sí queremos agradecerte por esta oportunidad, porque vemos que es un tema latente y que es necesario, sobre todo en las legislaciones americanas, y bueno, acá en la legislación europea a través de las directivas, y este caso que nos has expuesto. América, al menos Estados Unidos, sí que va muy avanzado. Ha tenido la ley Sarbanes-Oxley de 2002. En ese tema de cultura de denuncia van muy avanzados, porque aquí parece que es como reprimir al que denuncia, y en Estados Unidos, por ejemplo, tiene un efecto incentivador. Piensa que, por ejemplo, no sé si en un report, escuchando a un experto, ponía en ese report que en el último año habían 188 denunciantes ante la Security Exchange Commission, que es una entidad supervisora de los mercados financieros, y que de estas 188 denuncias se tradujeron en su totalidad a efecto de incentivo económico un total de 560 millones de dólares. Qué bueno el dato que nos das, Carlos, porque esto refleja que, claro, tenemos que ajustar las legislaciones de los países, hablemos con propiedad, de los países iberoamericanos, de España y de aquellos que todavía estamos por detrás de aquellas regulaciones. No nos queda más tiempo, pero queremos agradecerte por estar en este programa, Carlos, no sin antes invitarte para otro programa en el cual vamos a discutir más sobre este tema de denuncia, protección y sobre todo que eres un especialista en compliance. Ha sido Carlos Cambrón Murillo, especialista en compliance, y seguimos. Agradecemos a UAB Media y a la Universidad Autónoma de Barcelona por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de comunicación. También gracias a nuestros suscriptores que se suman a nuestra señal vía YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify, IGTV
y demás medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos. Aquí queremos agradecer de manera especial a nuestra amiga. Ella es Valeska Alcócer. Valeska Alcócer, del grupo de odontólogos homologantes, que ha escuchado y ha hecho posible el programa la semana pasada. A ella y a todos los profesionales de homologantes, de homologaciones que están tras la lucha para el reconocimiento de sus titulaciones en España, un fuerte abrazo y mucho ánimo a no rendirse en su objetivo para ejercer dignamente su profesión dentro del territorio español. Y con eso terminamos este programa, amigos y amigas. Yo soy Cristian Báez Valverde y esto fue Derechos a Boca. Será hasta la siguiente edición. Chócale, Carlos. Muy bien, hemos salido.